Minimalizados, episodio 8. Bienvenidos a Minimalizados, el podcast donde planteamos un estilo de vida diferente, un estilo de vida donde ser productivos y disfrutar puedan ir de la mano. ¿Quiénes hacemos esto? Pues somos Darío Benítez, psicólogo, coach y formador, y al habla Nacho Martín, profesional del marketing digital y desarrollo de negocios. Y si la Navidad no nos han matado, ¿qué tal, Darío? ¿Cómo va todo? Buenas, Nacho, ¿qué tal? A mí las navidades no me suelen matar. ¿Qué clase de navidades vives tú? Pues unas navidades muy intensas y poco minimalistas, unas navidades con muchos polvorones, muchos mantecados, muchos reyes magos. Entonces, Comer mucho podríamos considerarlo poco minimalista. Es curioso, ¿eh? O el ayuno es lo minimalista. no sé, pero Posiblemente. ahí no voy a minimalizar, la verdad, porque no me gustaría morirme de inanición. Claro. Bueno, pues hoy tenemos un tema interesante. Hoy tenemos un tema que me encanta, porque vamos a hablar de la creatividad. Y ¿Tú es un cómo eres de tema que, creativo, Nacho? pues bastante. O sea, Un montón. Sí, porque al final la creatividad, bueno, en mi caso es normal, yo me dedico al marketing, entonces, pues piensas que si no eres creativo, bueno, decía un publicista muy conocido de los años 50, decía que si no vende no es creativo. O sea que imagínate si es importante para mí el tema de la creatividad en mi mundo. Según este hombre, todo lo que se vendía era creativo. Sí, era David Ogilvy, David Ogilvy, porque era americano. Y Sí. fue uno de los primeros publicistas de estos, de los Mad Men de Manhattan, de los años esos de la posguerra, así como los de la serie de Netflix. Bueno, no es de Netflix, pero está en Netflix. Y la verdad es que sí, que la creatividad es un factor importante y yo creo que para todos, no solo en mi caso que, bueno, estamos hablando del mundo del marketing, de los negocios y demás, sino en general, ¿no? Todo en la vida yo creo que si lo afrontamos con creatividad, pues al final es un poquito mejor, ¿no? Porque al final hacemos las cosas de una manera pues diferente y ahí está la clave, y no solo eso, no solo en el mundo de los negocios, sino pues en tu día a día, en tu vida diaria, en otras ramas, ¿no? Por ejemplo, yo supongo que en tu caso, que es la psicología, pues igual, ¿no? Tienes que usar la creatividad. No, la verdad es que no. Es bastante serio todo y no te imaginas. Te rompo aquí el guión. Digo, bueno, se acabó el programa hoy. No, claro, por supuesto. Sí, sobre todo en mi corriente en la que utilizamos tantísimas metáforas, tenemos que ser creativos constantemente. La creatividad Claro. al final, que consiste un poco en buscar nuevas soluciones a problemas que ya tenían otras soluciones, pero es que esas soluciones es probable que al cliente que tenga delante no le sirvan o no le terminen de filtrar, no le gusten. Porque a lo mejor hay que ir de A a B, simplemente, pues, bueno, tenemos dos caminos, los dos caminos son igualmente funcionales, pero uno es diferente en algunos matices que hace que la persona esté más cómodo y ya está, y no pasa nada. Entonces, claro, la creatividad, el problema es que siempre veo que se relaciona a un estado de humor positivo, como que no se puede ser creativo si no estás como muy enérgico, ¿no? La creatividad tiene que ver con chispas, energía, y Sí. creo que tampoco es así en realidad. Ahora profundizaremos en eso, No. pero creo Nada. que es importante que aunque nosotros estemos aquí con toda la energía del mundo hablando sobre la creatividad y parece que estamos propiciando el estado de ánimo positivo o activado, Ujú. bueno, sí, queremos que estéis enérgicos, activos y tal, pero en realidad podemos ser creativos incluso estando tranquilos o meditando o, bueno, en trabajos que en realidad no están transmitiendo otro tipo de emociones. Incluso se puede ser creativo en las artes marciales, que estamos viendo ahí un poquito de, no sé, violencia, Nada. creativos bueno, en el trabajo más rutinario también se puede ser creativo, o incluso se puede ser creativo en problemas del día a día, como en terapia de pareja, se puede ser creativo en la búsqueda de soluciones o en general en la crianza de los hijos. ¿Cómo ves Efectivamente. toda esta morralla que te estoy soltando, No, Nacho? sí, me parece correctísimo y además me ha gustado lo que has dicho, ¿no? En el sentido de que, hombre, no tiene que estar relacionado 100% a eso que tú comentas, pero Ujú. también es por el hecho de que, bueno, el tema de la creatividad al final, se me ha olvidado lo que iba a decir, la verdad, Muy bien. pero sí, no, Yo lo porque estaba corto, ¿eh? pensando, Esto sigue. que la creatividad
se entrena, ¿no? En el sentido de que mucha gente piensa que es algo Exacto. innato y por eso digo que tiene mucha relación con lo que dicen, ¿no? Que al final la creatividad pues no tiene que ver tampoco con un estado de ánimo. Igual que mucha gente, pues eso, piensa que no es creativa, pero oye, al final la creatividad es algo que eso, que se entrena. Y me gusta el tema Sí. de relacionar o de hablar de la creatividad en este podcast, que tiene mucha relación con el tema del minimalismo. Y mucha gente incluso se pensará que qué relación tiene la creatividad con el minimalismo. Y a mí me gusta, pues, pensar, además, bueno, hoy te lo comentaba, esta mañana, que había una artista, ¿no? Que era Bridget, bueno, era, y no sé si es, la verdad, porque es que pintaba hace muchos años. No sé si sigue viva, pero bueno, es Bridget Riley. ¿Really de Really? No, Relay. Acabado en Y. Y bueno, habla que los procesos creativos al final es una respuesta de simplificar, ¿no? De simplificar experiencias, de simplificar errores y demás. Y esto tiene un sentido, ¿no? Es decir, esto lo que al final consiste es en, bueno, yo opino que la creatividad al final es coger conocimientos que tenemos, unirlos de alguna manera y modificarlos, ¿no? Y hacer, o sea, yo por ejemplo tengo una experiencia, modifico esa experiencia y luego uno toda ella para crear nuevos procesos, ¿no? Nuevas cosas creativas, por así decirlo. A ver, es un poco lioso, pero al final, por poner un ejemplo, en mi caso, ¿no? Tercera empresa que monto. La tercera empresa que monto al final viene de un proceso creativo. Un proceso creativo en el que yo he tenido una idea y además se dicen, ¿no? Si tienes 2 ideas, acabas teniendo 10. Tengo una idea y esa idea al final no viene por arte de magia. Esa idea al final viene de toda mi experiencia pasada, de la cual yo he ido simplificando esas experiencias para obtener un conocimiento. En mi caso, pues, por ejemplo, tener un equipo que sea multidisciplinar. Darme cuenta de que en este caso, pues la gente quiere viajar barato. ¿Cómo? Pues porque yo mismo, de mi propia experiencia, me he dado cuenta de que a mí lo que me gusta es viajar barato. Al final al final hay mucha experiencia y mucho conocimiento también, porque a lo mejor lo puedes leer, lo puedes ver en una película, en un documental, todo eso, ese conocimiento, al final es, al unirse, lo que genera esa creatividad. Al final, y esto está defendido por muchas personas, es decir, hay, bueno, desde artistas a incluso psicoanalistas y demás, que comentan esto, que al final es unir ideas. ¿Qué pasa? Que de esta unión de experiencias, de ideas, de errores, de fracasos, pues acaba saliendo cosas nuevas. Y al final eso es para mí la creatividad, ¿no? Esa unión de ideas, esa modificación de lo que conocemos para crear cosas nuevas. En mi caso, pues mira, salió esta empresa, ¿no? Nicehop. Claro, pues mira, venía de eso, de todo lo que había aprendido anteriormente montando otros proyectos, más mi propia experiencia, más las cosas que yo había leído, había aprendido, había estudiado. Pues para mí es un proceso creativo, ¿no? Al final es unir esas ideas y tener otras. Y esto funciona pues para todo, ¿no? Al final todo en la vida pues tenemos muchas experiencias, leemos mucho, aprendemos cosas, tenemos flexibilidad psicológica. Interesante, tenemos un podcast sobre eso. Por eso. Y al final, pues eso yo creo que ayuda a la creatividad. Entonces, pues eso, para mí la creatividad, pues esa conexión de ideas. Y esto lo decía la psicoanalista Ernst Kris, RSNT Kris. Hoy estamos de nombre. Estamos hoy de nombre, hoy estoy muy de naming, concepto de marketing. Y es eso, y ella decía que era conexión, bueno, la verdad es que no sé si es chico o chica, pero bueno, es conexión con las ideas. Y al final, bueno, para mí es eso, esa conexión de las ideas y apoyo lo que decía esta persona. Pero bueno, para otras personas dicen que la creatividad del artista, ¿no? La de la gente que pinta, escribe, compone y demás, es la genuina. Pero no, yo creo que no, que al final la creatividad puede estar en cualquier ámbito, tú lo has dicho, ¿no? Desde a tus hijos hasta ser psicólogo, a lo que sea. No sé, ¿qué es para ti eso? ¿Qué es para ti la creatividad, Darío? Sí. No, a ver. Voy a recapitular un poco todo lo que tú has dicho y lo voy a reestructurar y voy a soltar la patata. A ver,
La creatividad, que tiene que ver con esa asociación de ideas que tú estás diciendo, es como establecer nuevas conexiones entre algo que ya existía en realidad y tiene que ver también con nuestra experiencia. En cuanto a la simplicidad, ¿no? A simplificar todo eso. Nosotros analizamos nuestra experiencia y normalmente intentamos extraer lo que nos sirve y desechar lo que no, aunque eso no es siempre así, por supuesto, si no, no tendría trabajo. La cuestión es que normalmente vamos limpiando y de todas esas posibilidades nos quedamos con una o varias que nos llevan a una solución viable. La cuestión aquí es dibujar o no ese camino nuevo con todas esas ideas o aprendizajes que hemos estado teniendo. Claro, para esto tenemos que tener aprendizaje. No podemos ser creativos si no estamos expuestos a nuevas experiencias de cualquier tipo. No hace falta que sean solo laborales, sino que también en nuestras aficiones o incluso en cuanto a las relaciones personales. A mí me gusta trabajar la creatividad con mis clientes utilizando un proceso bueno, exposición y concentración. O inundación y descanso, como quieras llamarlo. La cuestión es que se expone a la persona a un montón de situaciones nuevas, a un montón de contingencias nuevas, a un montón de ideas y de perspectivas que luego, en un momento de parada, empiezan a poder surgir, ¿no? Empiezan a poder darte nuevas herramientas para solucionar ciertos problemas. Ujú. Por ejemplo, ya sabes que lo hemos mencionado alguna vez, yo, bueno, me he dedicado, soy mago ilusionista aficionado y he trabajado con varios magos y además también con otro tipo de artistas, con actores, con músicos. Y ocurre en muchas ocasiones, en muchas profesiones, que llega un momento de bloqueo. Dices que no consigo avanzar, no consigo, tengo que hacer este guión y no puedo. Es muy habitual, no sé si lo has escuchado alguna vez, que se recomienda al artista cambiar de contexto. El artista que a lo mejor es músico o mago, se le aconseja cambiar. Al mago se le aconseja meterse en la música o descubrir algo en la música, e incluso al músico se le puede meter en la magia o en cualquier cosa, o en un deporte, o incluso en una profesión. Conozco a algún profesional, actor en concreto, que tal vez por cambiar de aire se metió en un trabajo mucho más manual. Creo que era tipo peón en obras. No lo recuerdo bien exactamente, pero dices, ¿y esto para qué sirve? Pues a veces simplemente saturación. Necesitamos aires nuevos para poder asentar algunos pensamientos que incluso ya teníamos. Entonces, el problema, cuando todo es demasiado. Claro. Cuando se considera que para ser creativo hay que estar expuesto a un montón de cosas, estar cambiando constantemente todo, y no, Sí. eso tampoco es así. Hay No, que además es lo que nutrirse te dice, ¿no? Cuando has dicho lo de este muchacho que entró a peón, dicen que sí, una manera de ser creativo es aburrirse. también, claro. De hecho, bueno, tampoco quiero decir Bueno, esto, ya, pero meditando, que viene el aburrimiento de forma natural, ocurren un montón de ideas. Aquí está siempre la dicotomía de, bueno, ¿y qué hago? ¿Paro la meditación? Ahora tendría que estar meditando, pero es que esta idea es muy buena, me gustaría desarrollarla. Entonces, si de verdad ocurre eso a muchos profesionales que tienen el trabajo creativo como parte del día, les recomiendo tener una libretita al lado y apuntar el pensamiento. Y no pasa nada, ¿sabes? Lo apuntas y sigues con lo tuyo, que es posible que se te olvide, lo reconozco. Así que, bueno, ahí lo tienes. a mí me funciona ahí notas de audio por WhatsApp como idea. También, Tengo claro, puede. hice un grupo conmigo mismo Ujú. eh, ¿Y qué que es tal? la Geta. ¿Te llevas bien con él o? Sí, 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 está bien, me caigo bien. Sí. Ok. Y me mando notas de audio con esa idea, pero porque yo qué sé, Ujú. porque siempre está al lado. Pero a lo mejor es verdad Claro. que lo que tú dices, ¿no? Si estás meditando, pues a lo mejor ya te distraes viendo Ujú. Instagram. Pero, Claro. Fíjate, pero bueno, Nacho, sí, que normalmente las ideas así más, hostia, ¿esto qué es? Se nos ocurren, bueno, en cagando. la cama, cagando, Que decir, ya que o en la ducha. Y en la sí, ducha, ¿quién no se le ha ocurrido cómo solucionar el muchísimas, mundo? muchísimas. Sí, ¿verdad? Es que es muy habitual, porque es que en esos momentos estamos limpios de demasiados estímulos. Mm. Aquí es donde entra nuestro trabajo como minimalistas a la hora de trabajar la creatividad.
se ha visto en muchos documentales y en muchos programas, ¿no? E incluso probablemente si conoces a muchos artistas, como que la creatividad tiene que ver con el caos y con todo eso. No siempre. De hecho, a veces no, de todo lo contrario. Cuando hay demasiado alrededor y no estás bien focalizado, es posible que en realidad consigas todo lo contrario, que te estreses. Si te metes en el caos, que sea de forma consciente y en un caos de alguna manera controlado, que sé que no parece que tenga mucho sentido, pero es como el brainstorming, que es una técnica súper clásica para trabajar la creatividad a la hora de resolver cualquier problema o de buscar un nombre o de cualquier cosa. Simplemente te metes, te inundas de ese caos y luego seleccionas. Pero hace falta ese análisis después. No es todo caos. No sé cómo lo ves tú, Nacho. Pues sí, porque es más, hay muchos artistas, ¿no? Y mucha gente, pongo el artista de ejemplo porque, bueno, aparte de porque ahora últimamente me pilla muy de cerca este tema, es porque, no sé, es verdad que ellos tienen como un cierto orden y hay muchas reglas, ¿no? Que dicen que, bueno, cuando tú quieres ser creativo en algo que estás haciendo o quieres tener la mejor solución, pues cosas que se suelen decir, pues mira, haz solo una cosa a la vez, ¿no? En el sentido de lo que tú dices, ¿no? Vale, sí, Exacto. entro en el caos, pero entra con cabeza, haz algo, no te tampoco te, por ejemplo, aléjate de las pantallas, ¿no? El hecho de a poner, ponte, entiende qué problema quieres resolver, Sí. porque si no lo entiendes, pues obviamente no vas a poder resolverlo con creatividad. Claro. Y sobre todo, aprende a escuchar, aprende a hacer preguntas y también distingue, ¿no? las ideas que sean con sentido y otras sin sentido, ¿no? Porque tampoco nos vamos, una cosa es ser creativo y otra cosa está echada de la cabeza. Claro. Entonces, esto, por ejemplo, rodeándote de gente, ¿no? Además se recomienda en ambientes laborales, pues si puedes rodearte con gente que sea mejor que tú, con más talento, porque al final vas a poder aprender de ello. Y muchas ¿Eso te veces, pasa a ti, Nacho? sí, ¿Conoces a gente mejor que tú? ¿De verdad? un montón. O sea, todo el mundo, cualquiera es mejor que yo, pero bueno, aquí estamos. Joder, Nacho, no me digas esa Es verdad, cosa. tío, es verdad, es verdad. Imposible ser bueno en lo que hace. Ese es el mensaje de hoy. Es imposible ser bueno en lo que haces. Apuntadlo en vuestros twitters. Generando aquí un poco de, ¿cómo se dice? De síndrome del impostor a todo el que nos escuche. No, Buen no. síndrome. No, pero es verdad. Siempre hay alguien que va a saber más que tú y tú Por sabrás siempre supuesto. más que alguien, por supuesto. Siempre habrá un coreano que haga mejor que tú Mucho lo que mejor, sea. por supuesto. Por supuesto. Anda que no es buena la gente en marketing en México y en todos esos sitios. ¿Qué voy a Ya saber? ves. En fin, un saludo a los oyentes mexicanos que sabemos que nos escuchan. Es verdad, os tenemos súper tenemos catados, fichadillos. que lo vemos, ¿eh? Tenemos las analíticas. Qué guay, tío, quiero ir a México. En fin, bueno, y Me hablando gustaría. de todo el tema este de bueno, que hay que tener conocimiento, pues por eso aprende a escuchar, aprende a hacer preguntas. Esto tiene también mucho que ver creo que con la flexibilidad psicológica, otra vez lo digo porque decimos que había que aprender a aceptar las críticas. Eso también genera creatividad, ¿no? Porque Exacto. si te Claro. cierras no vas a poder aprender, ¿no? Y bueno, Sí. una vez acepta el cambio, también es muy importante en el sentido de, joder, ya que vas a tomar una solución creativa, tienes que ser una persona que no le duela hacer ese tipo de cambios, ¿no? Y sobre todo intenta ser sencillo, intenta simplificar, no, una idea creativa no tiene por qué meterle más cosas para que sea creativa, al contrario, es mejor coger todas esas ideas, ir restando y quedándote con conceptos muy básicos y luego ya unirlos si quieres. Pero al final, para que nos hagamos una idea, la creatividad es una manera de generarla, si no la tiene o crees que no la tiene, es primero copia. Y así de duro. O sea, copia, quien dice copia dice inspírate, ¿no? Decía Picasso, ¿no? Bueno, pues primero copia. Copia para que tengas esa fuente de conocimiento. Una vez ya has copiado lo suficiente, modifícalo. Es decir, coge ese conocimiento que ya has tenido y ve quedándote con lo esencial. Es decir, ve modificando como un escultor con el cincel, pim, 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 y ve modificando. Antes de seguir, vamos a recordar que lo de copiar tiene que ver con estudiar, ¿vale? O sea, que no hace falta copiar, podéis estudiar y ya está. No. Estudiar es copiar de alguna manera. O sea, ¿verdad? Bueno, no, pues sin tapujos.
a crear artículos para blogs y lo que hacen es copiar, pero hasta que no, porque no eres creativo. Al quinto, sexto post que hagas para tu blog, vas a empezar a hacerlo de manera creativa y de manera original también. Pero es que tampoco puede todo el mundo que empieza, por ejemplo, haciendo blog acaba copiando. Pero es normal. A ver, la pura inspirándose, ¿no, Nacho? Vamos a hablar. Sí, vamos a poner, pero pasa pero todos los grandes artistas empiezan emulando a sus ídolos y todos. Es curioso, ¿no? La diferencia que puede haber entre emular y estudiar a alguien. No sé. Pero tampoco digo que plagiéis, ¿no? Pero no, por supuesto. Ahí estamos, coges varias referencias y las vas fundiendo. Y al final es la idea, joder. ¿Qué te digo yo? Kill Bill no viene de cualquier lado, ¿sabes? Tarantino se inspiró para hacer Kill Bill en Bruce Lee. Y así todo. Miró llegaba tarde a todas las corrientes. Joan Miró, artista súper reconocido, llegaba súper tarde a las corrientes de los artistas. Al final, bueno, es coger eso, tener muchas influencias, copiarte, emular, llámalo como te dé la gana, y luego ya lo vas fundiendo, lo vas modificando y luego lo vas uniendo. Entonces, para mí eso es el pilar básico de la creatividad. Ya después, pues ponte, aléjate de las pantallas para que estés concentrado, abúrrete, ten incluso una rutina, porque esa rutina, y mete dentro de esa rutina acciones creativas, yo qué sé, ahora mismo no te sé decir acciones creativas, pero sí, oblígate a hacer cositas, ¿no? Desde escribir una página, hacer un dibujo, pequeños retos, pero que sea constante, ¿no? Porque... Y otra vez hablando, yo no sé por qué hablo últimamente tanto de artistas, será por mi novio. Será por algo. Bueno, al final decía Picasso que la inspiración llega trabajando. Exacto. Es lo que, al final, la creatividad es la búsqueda de soluciones simples a problemas complejos. Entonces, tenemos, resolver problemas. Esa es la esencia. Y para resolver problemas necesitamos conocimientos. La gente que programa mejor es gente que domina los lenguajes y ya tienen la parte técnica súper controlada y empiezan a optimizar ese código o empiezan a hacer ya de verdad casi arte. Y eso es en todo, en realidad. La gente que es son buenos terapeutas, son gente que dominan perfectamente la parte técnica científica y ya pueden empezar a dibujar ese cuadro de la propia relación terapéutica, por ejemplo. Pero siempre hace falta el dominio de esa materia. Entonces hay que estudiar, copiar, llámalo como quieras. Pero necesitamos nutrirnos y necesitamos meternos en contextos que nos obliguen a resolver problemas. Si llevamos una vida rutinaria en la que tenemos exigencia cero y nos nutrimos cero, pues no podemos esperar ser creativos, es imposible. Entonces tiene que haber un buen equilibrio entre nutrirse y de alguna manera autoexigirse esa resolución de problemas. Porque no vale solo con leer libros, que hay que hacerlo, hay que estar perfecto, o ver series nuevas que te aporten conocimientos, documentales, viajar, nicehop.com. Gracias. Te hago yo mismo el spam, No o cualquier cosa, sino que también hace falta exponerte a situaciones en las que tengas o te pueda hacer falta utilizar esos nuevos recursos. ¿De qué sirve leer un montón de libros sobre mindfulness o sobre relación terapéutica o sobre marketing si luego no estás haciendo nada con ello? Claro. No, y además es que es fundamental y además es lo que te ayuda, ¿no? Porque al final es eso, no puedes ser creativo en algo si tampoco sabes de lo que estás haciendo. Entonces es lógico, porque al final yo creo que la creatividad es buscar la diferenciación y buscar la diferenciación en lo que haces. Primero tienes que saber lo que haces. Entonces es lógico, ¿no? Claro. Es porque es un paso más a lo que haces. Entonces es normal que tú dices. Y al final, y también diría que si queremos aplicar el tema de la creatividad, pues lo importante es la acción, ¿no? También un poco. Porque que creemos que una idea, o no sé, ¿no? El hecho de madurar una idea, en definitiva, o madurar esa creatividad, pues también se basa mucho en la acción, ¿no? Y decía Hemingway que hay que escribir borracho y editar sobrio. Ay, me encanta eso.
Me encanta eso porque es lo que utilizo en todo. De En hecho, todo, este en todo. podcast ahora mismo lo estoy grabando borracho. No, No te porque no imaginas. bebo. Te imaginas, no, hombre, Los tweets. pero No, sí, no, sí, no. sí. Pero al final es un poco como no, o sea, no es broma. No estamos Ujú. borrachos, pero al final el podcast No, pero sale es eso, es ese caos. de ese Claro. caos y después vamos ordenando las ideas a medida que vamos hablando o no, Ujú. ¿sabes? Pero Es sabemos que con hacerlo el sin tiempo, cuestionarte. efectivamente, Claro, nosotros sabemos que este episodio, que es el 8 pues sí, será una mierda comparado con el 20. Pero bueno, claro. al final esa es la edición, ¿no? Mm, Y eso es lo que hay que hacer con todo, ¿no? De manera, cuando hacemos algo de manera creativa. Y pasa con todo. claro. Escribes un post para un blog, escribes un artículo para un periódico, lo que sea, Ujú, de lo que vaya tu trabajo, hazlo y luego ya irás aprendiendo sobre la marcha, irás claro. cambiando, irás modificando, irás aprendiendo, irás aplicando esa creatividad. Uno de los problemas que tú mismo estás diciendo es eso, que muchas veces nos ponemos barreras a esas posibles nuevas soluciones por esos miedos, ¿no? Esas inseguridades que están ahí, esos límites. Al final son todos esos límites. Claro, claro. Entiendo que esos límites existen, porque cuando está, ¿no? Yo recuerdo el primer podcast que hice, es que yo no quiero escucharlo, y el primer podcast nuestro, en realidad. Sí, bueno, es que no se puede ni escuchar, pues, de lo mal que está técnicamente. Ya, de verdad, Ya de literalmente no se oye. tremendamente mal Bueno, hecho técnicamente. entonces, joder, si te quedas ahí atrancado en no lo voy a hacer bien, error, porque Sí, no vas a poder aprender en base a la experiencia. Si quieres nuevas soluciones por ejemplo, eres artista, voy a ir un poco a mi campo, eres mago y estás haciendo un guión, una estructura, un nuevo show, algo diferente, vas a tener que exponerlo, vas a tener que rodarlo en público, vas a tener que ver qué fallos tienes, qué problemas de guión, la estructura. Tienes que hacerlo y luego ir moldeándolo. Nunca vamos a tener el producto final acabado. Y es que no, ese no, es el no, problema, ¿no? Considerar que lo que vamos a hacer ya tiene que ser perfecto. efectivamente. Ojalá, Eso pero es no es el caso. el modelo Lean Startup de una empresa. Vas a Exacto. ir aprendiendo con lo que te digan los usuarios. Y a eso Ujú, nosotros en Paycom lo hacemos mucho, ¿no? El hecho de decir, no, mira, es que me gustaría viajar en esta fecha. Ay, pero es que resulta que ujú, nuestras ofertas son para fechas exactas. Bueno, pues si te lo piden de cada 100 usuarios, 80, ujú. lo mismo deberías de ir metiendo algo para solucionar ese problema. Sí. Y ya desarrollas eso. Y luego das otro pasito más. Y das otro pasito Ujú, más. Y al final, pues eso pasa con todo. Y con la creatividad igual. Y tú hay un momento, bueno, hay aquí en la escaleta, ¿no? En el guión, decíamos los sí, problemas que hemos tenido en nuestro día a día para ser creativos. sí. A mí en mi caso son bloqueos, ¿no? Bloqueos emocionales sobre todo, o malas rachas donde mi mente está en otro sitio y no está Ujú, concentrado en ese proceso creativo o no tengo una rutina que me permita ser creativo. Entonces, eso me ha pasado, he tenido momentos de muy mala racha y yo me encuentro más creativo cuando ujú. pues tengo mi rutina estable en el sentido de me levanto a tal hora, voy al gimnasio, luego Claro. trabajo, luego no sé qué y tal. Estoy bien emocionalmente en el sentido de no tengo problemas que me ronden la cabeza, no estoy rumiando y no estoy Ujú, ahí dándole vueltas. Entonces, claro, tengo la mente en ese momento más despejada para ser creativo. Al final son muchas cosas, pero claro. al final sí me gusta, por poner un ejemplo que no sea tan de empresa ni tan de tal, por Sí. ejemplo, los estudios, ¿no? Caso de, pues, por ejemplo, mi pareja, ¿no? Estaba haciendo un trabajo para el máster Ujú. y bueno, estaba bloqueada porque no sabía qué iba a poner, qué tal, qué no sé qué, Sí. y le Un remití, pues, problema súper raro, ¿eh? Que le pase eso a un estudiante. claro, y dije, bueno, al final esto es como escribir un blog. Claro. Un trabajo al final es como escribir un blog y al final pues, podemos aplicar lo que hemos dicho antes, ¿no? De escribir borracho y tal sobre, hey, lánzate. Si al final ponte a escribir lo que se te ocurra y ya es como, no, pero es que estará mal, no, es que eso no va a ser lo que el profesor quiera, da igual, ya lo cambiarás, pero es que hasta que no te pongas a escribir, vas a estar ahí dándole Ujú, vuelta a qué escribo, qué escribo, qué escribo. Ponte a escribir, copia aunque sea lo que hay en la Wikipedia y luego ya lo vas modificando. Pero ujú. ponte. Y al final eso es también parte del proceso creativo y una de las soluciones, ¿no? A esos bloqueos de creatividad, que es ponerse. Te pones, Exacto. escribes, escribes, Actuar. escribes, aunque sea copiando, aunque sea hasta que de pronto te hace la bombilla. ¡Pum! Y esto con el tema de proyectos pasa lo mismo. Ponte a Ujú. crear proyectos, aunque sean una basura de proyectos, y empieza ahí, pom, 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 y cuando te quieras dar cuenta dices tú, oh no, si es que ¿De dónde esto es, estoy?
Y pasa con todo, ¿eh? Pasa con artistas, pasa con todo. Por ejemplo, la que decíamos al principio, ¿no? Bridget Ridley y esta. Hasta Sí. los 30 años no encontró su inspiración, por así decirlo. Y lo que hacía era, pues de pronto probaba con el puntillismo, de pronto con el realismo, probaba con varios estilos, hasta que un día, que ya estaba casi para suicidarse porque estaba bloqueada, con 30 y pico años, cogió, le metió un latazo de pintura al lienzo, se quedó negro y le dio por pintar una raya blanca y ¡boom! A partir de ahí no fue se llama El Beso ese cuadro, eh, pero al final mostraba mucho lo que ella quería transmitir en realidad y a partir de ahí Sí. lanzó, digamos, se metió en esa corriente, ¿no? Además, una corriente muy minimalista, y fue lo que la llevó al éxito, por así decirlo. Y fue con 30 años, pero fue al final, después de aprender mucho, de lanzarse, de hacer, de copiar, de modificar, de bla, bla, bla. Entonces, al final, es lo mismo. Hay que hacer y hay que aprender. Son Claro. dos factores que son básicos para la creatividad. Aprende y hago. ¡Hala! ¿Tú dirías que es más frecuente tener una racha no creativa o momentos concretos de no creatividad? ¡Ostras! Porque yo aquí Yo tengo... creo que son rachas, sí. Son rachas. Ujú. No Yo creo... puntuales, pero son rachas, porque al final, si entregas la creatividad y la pones en práctica, son momentos donde si eres una persona que no eres capaz de dejar de rumiar, ¿no? O no eres capaz de estar, Sí, de focalizarte, de hacer mindfulness y demás, me informe de eso. mindfulness veces, pues claro, es normal que sean rachas porque dices, tú mismo estás todo el rato diciendo no estoy creativo, no estoy creativo, no sé solucionarlo, Entonces, yo creo... Bueno, creo no. Es que aquí es como siempre una dinámica y un contexto dado. Es normal que, dadas unas situaciones, si tienes problemas en tu día a día, pues es normal que ciertas estrategias un poco de rumia y de evitación empiecen a aparecer en tu repertorio. Entonces es normal que un día, si ves que estás teniendo un problema con tu familia o lo que sea, notes que estás desanimado y no tengas ganas de ponerte a trabajar, y sobre todo, y menos, mucho menos, a tener soluciones creativas. Claro. Entonces, como no te pones, esa bola se va haciendo cada vez más grande. Entonces, al final acabas cada vez siendo menos creativo. E incluso puede que incluso acabes abandonando ese proyecto. Entonces, yo diría que es una mezcla entre momentos concretos y una dinámica que empiezas a desarrollar en ese momento. Sí. Por eso, siempre y siempre recomendaré hacer. Sí. Aunque no tengas ganas, aunque no quieras, aunque digas es que no va a servir de nada, da igual, aunque luego eso que estés haciendo tengas que tirarlo a la basura, ponte como, aunque suene raro, como si estuvieses bien. Yo suelo trabajar mucho cuando tengo que hacer algo un poquito, bueno, que no hay interferencia, pues trabajo mucho con música. Tuvimos antes de iniciar el podcast, escuchar que ya tenía la música puesta, Sí. porque cuando estoy a lo mejor diseñando algún tipo de estrategia, o pensando soluciones nuevas, o a lo mejor en algún caso, algo en mi trabajo, bueno, lo que sea, normalmente me pongo música. Si tengo que escribir o hacer un guión o algo, no, porque entonces hay interferencia. Podría ponerme en todo caso música tal vez Sí, ruido clásica, instrumental, blanco. sí, ruido blanco, músicas coreanas. Bueno, no puede haber interferencia también, si hay voz humana. La cuestión es esa, K-pop. que para mí, o sea, si yo estoy desanimado o lo que sea, pues me pongo de esa manera, me activo. Incluso puede que, bueno, esto va a sonar friki, haga un par de burpees, ¿vale? Calentando un poco, unas 2 flexiones, me da igual, me activo, movimiento un Ha sonado poquito, muy friki, te lo confirmo. pero es lo que hay, ¿vale? La cuestión es esa, que actúo un poco, doy activación y hago el cambio desde fuera a adentro. Soy muy pesado con mis clientes explicándoles esto siempre, el cambio viene desde fuera hacia adentro. No esperes ser creativo desde el núcleo de tu ser, porque tal vez no se dé. Prueba a hacer el cambio desde fuera y puede que cuando menos te lo esperes estés en un momento de flow. En el momento del flow, de De hecho, flow. no aparece. El flow es Ahora, esa... ¿no? Sí, ¿nunca te he hablado de eso? No, ya ¿Sabes hablaré. ese momento en el que dices, que estoy haciéndolo todo, Sí, estoy claro, no sí, estoy... no, claro. El fluir, exacto. Pues eso se da de manera natural. Se puede entrenar un poco para llegar a él cada vez más rápido, pero se da solo. Entonces, y para llegar hay que estar. Hay que Claro, estar eso y estar pasa, ¿eh? haciendo. Esos días que dices tú, uy, qué Sí. productivo he sido hoy.
qué ¿Por qué estás productivo feliz? soy, que estoy aquí, que estoy un genio. Bueno, dices, hostia, sale aquí con la autoestima volando. Entonces, pero eso se da, y se da por la actividad. Bueno, me ha gustado mucho el episodio de hoy, Nacho. Pues sí, la verdad que ha estado bastante bien el episodio de hoy, Darío. Me ha gustado. Además, hoy no nos hemos salido mucho del tiempo, que eso es muy raro en nosotros. Bueno, si Y yo creo que... seguro que sí. ¿El qué? Que si quisiéramos podríamos seguir, ¿eh? Yo creo que sí, porque de hecho tengo ganas de seguir aquí hablando, pero nuestro time blocking apremia y hay cositas que hacer. La Pues, cuestión aquí nada. es que yo espero que esto les sirva a los oyentes, que les dé ideas sobre cómo trabajar su creatividad y Sí, que, sí. por supuesto, como siempre, si quieren preguntar algo, pues ya sabéis, nuestro El formulario apartado de contacto. contactar en minimalizados.com, nos podéis preguntar lo que queráis, si queréis que hablemos de otro tema, si queréis que toquemos algo, ¿no? Pues simplemente nos escribís, nosotros os contestaremos, lo leeremos y lo haremos, obviamente. Y nada, y también seguidnos en redes sociales, tenemos Facebook, tenemos Instagram, ya están funcionando. Y nada, es @minimalizados, facilito. Y bueno, también eso, suscribiros, ¿no? Suscribiros a Spotify, iTunes, iVoox. Y nada, nos vemos la semana que viene. Hasta pronto. Hasta luego.